Si sembrás generosamente, vas a cosechar generosamente. Y el sembrar en este caso es ofrendar, es dar. Si le damos al Señor, Él nos va a dar mucho más de lo que nosotros le damos. El Señor lo dijo en Lucas 6:38, denles a otro lo necesario y Dios le dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Cuando le damos al Señor cosas materiales, Él nos devuelve cosas materiales. Algunos piensan, bueno, lo que está queriendo decir el pastor, que le demos a Dios, que ofrendemos, y el Señor nos responde con gozo, alegría, paz, pero también, sí, nos va a dar todo eso, pero nos va a dar también recursos económicos. Y vimos 2 de los 5 beneficios. El primer beneficio lo encontramos en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, voy a mencionar el versículo porque ya sabemos que estamos en este capítulo. El texto dice, cada uno debe dar según se lo haya propuesto en su corazón, y no debe dar con tristeza ni por necesidad. Y aquí está el primer gran beneficio, porque Dios ama a quien da con alegría. Dar con alegría es dar de corazón, es dar sin estar obligados a hacerlo, es dar y disfrutar el dar. Y Dios ama a esa clase de persona. Y este texto es único en la Biblia, no se repite en otra ocasión que Dios ame a alguien por lo que hace. Ama a todos, ama a la humanidad, ama a cada persona, pero es la única vez en donde en la Biblia se dice que Dios ama a la persona por lo que hace. Y es en este caso, Dios ama al dador alegre. ¿Qué quiere decir Pablo? Que Dios tiene un especial amor por aquel que ofrenda con alegría. El segundo gran beneficio es la generosidad de parte de Dios. Podés dar sin amar, pero no podés amar sin dar. Y esto es lo que ha hecho Dios. Dios ha sido generoso con nosotros. Y el versículo 8 dice, y Dios es poderoso como para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en todas circunstancias tengan todo lo necesario y abunden en ustedes toda buena obra. La otra versión dice, Dios puede darle muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre, así podrán hacer algo en favor de otros. Pablo utiliza superlativo para hablar de todo, lo repite una y otra vez. Desde el punto de vista humano, dar algo de lo que uno tiene empobrece. Si yo tengo 10 y doy 1, voy a tener menos. Esa es la mentalidad humana. 10 menos 1 es 9. 9 es menor que 10. Pero eso no es así en términos espirituales. Cuando Dios ve en nuestro corazón que le damos con generosidad, Él nos vuelve a dar. Y lo hace no para que nos lo pongamos encima nosotros, sino para que ejercitemos aún una mayor generosidad. Él no quiere que nos enriquezcamos para vivir una vida egoísta. Él nos quiere enriquecer para que cada vez seamos más generosos. Filipenses 4:19 dice, así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Texto que yo veo anotado en muchas promesas y en muchas Biblias, y hay gente que se lleva este texto y dice, acá Dios me promete que me va a dar todo. Momentito, ¿a quién se lo está diciendo? A la iglesia de Filipo. ¿Por qué Pablo le dice esto a la iglesia de Filipo? Porque la iglesia de Filipo le había mandado una ofrenda generosa. No es para los tacaños este texto, bórrelo si usted tiene el codo de oro y el cocodrilo entrenado en el bolsillo. No es para usted este texto. Este texto es para los que ofrendan generosamente. Y el versículo 22 de Proverbios 10, la bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. Entonces terminamos el mensaje de hace 15 días leyendo otro texto singular en la Biblia, y es que Dios nos invita a que lo probemos. Dios nos invita a que le tomemos examen.
Malaquías 3:10 dice, traigan su diezmo al tesoro del templo y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en eso, a ver si no les abro la ventana del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición, hasta que sobreabunde. Pruébenme. ¿Alguno tiene duda? Pruébenme. ¿No estás seguro de que esto funciona así? Probá. ¿Pensás que esto es para algunos solamente y no para todos? Probá. Empezá a ofrendar generosamente y con alegría a Dios, y Dios va a derramar bendiciones sobre tu vida, materiales y espirituales, que vos mismo te vas a sorprender. Yo, si le dijera a los hermanos, bueno, pasen a contar testimonios de cómo el Señor los ha prosperado en algún momento de su vida cuando ofrendaron fielmente al Señor, nos pasaríamos horas y horas. Yo podría contar en casos personales, como Dios, en el momento en que uno no tiene dónde recurrir, aparece algo, aparece una ofrenda, aparece un hermano, aparece una bendición. Prueben al Señor. Vamos al punto 3, sí, acá comenzaría el mensaje de hoy. El tercer beneficio es que Dios es glorificado. ¿Vieron cuántas veces nosotros mencionamos esto? Y a mí me gustaría que ustedes entendieran qué quiere decir que Dios es glorificado. Suena muy místico, suena muy religioso, suena muy espiritual, pero ¿qué quiere decir? Para mí la mejor definición la dio Rick Warren en su libro. Que Dios sea glorificado es que pongamos contento a Dios. Esa es la verdad. Que Dios esté contento, que Dios se agrade, que Dios disfrute, que Dios nos mire y le arranquemos una sonrisa si es que tiene rostro. ¿Cómo podemos hacer para que Dios esté contento, sea glorificado? Versículo 11, para que sean ustedes enriquecidos en ¿cuántas cosas? No escucho bien. ¿Para qué? Para toda generosidad. Hay creyentes que prueban, reciben y amarracan. Amarrocan, perdón, tanguero viejo Carlos. Amarrocan. Y Dios dice, no, da. Cuanto más das, más vas a recibir. Que por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros son Pablo, Tito y todos los hermanos que iban a llevar la ofrenda a Jerusalén. Así que cada vez que ofrendamos a Dios, provocamos que alguien dé gracias a Dios. Y cuando esa persona da gracias a Dios, sea creyente o sea un incrédulo, cuando dice gracias a Dios, no sé cómo es que esto me llegó a mí, Dios es glorificado. Y Pablo les está diciendo, cuando nosotros, yo, Tito, que era su ayudante, y algunos de Macedonia y otros de Acaya, están los nombres allí, yo no me voy a meter en eso por el tiempo, vamos a llevar esta ofrenda, una gran ofrenda. ¿Qué va a pasar? Los creyentes van a dar gracias a Dios y Dios va a ser glorificado. Esto es lo que produce una ofrenda de gratitud generosa. Ahora, una de las cosas que más espera Dios de sus hijos es el agradecimiento. Una de las cosas que más entristece a Dios es la falta de agradecimiento. Es más, es motivo de condenación. Romanos 1:21 dice, hablando de personas que van a ser condenadas, pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. El ser desagradecido es algo que entristece a Dios, pero el ser agradecido, el provocar que la gente sea agradecida, es algo que enriquece, alegra a Dios. Eso es dar gloria a Dios. Y cada vez que ofrendamos para el ministerio de la iglesia, imagínense, estamos ofrendando para que nuestros misioneros tengan recursos, como Marilina y Willy estén en Malasia y se produzca la Biblia. Y seguramente cuando alguien reciba ese ejemplar, va a decir, gracias a Dios, ahora puedo leer y entender. ¿Qué está haciendo? Trayendo gloria al nombre de Dios.
¿Y a quién se le anota a cuenta? A cada uno de nosotros que estamos sosteniendo ese ministerio. ¿Dónde saco que dar gracias trae gloria al nombre de Dios? 2 Corintios capítulo 4, el versículo 8, 10, 12 y 15, voy a leer el 15 nada más. Pero pues nosotros padecemos todas estas cosas por amor a ustedes, para que al multiplicarse la gracia por medio de muchos, más se multipliquen los que den gracias. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. El que produzcamos que la gente dé gracias pone contento a Dios. Y si Dios es bueno siempre, es mucho más bueno con nosotros cuando está contento. Ahora, hay que entender un poquito el contexto de lo que Pablo está queriendo decir para entender el próximo versículo. Los judíos, Marilena dijo bien hace un ratito, los judíos eran los únicos cristianos al principio. Cuando se comenzaron a convertir gentiles, a los judíos no les gustaba mucho la cosa, les costaba aceptarlo. Pedro fue a la casa de Cornelio y cuando vino tuvo que dar una tremenda explicación, porque ¿cómo se convirtieron? ¿Cómo que recibieron el Espíritu Santo? No puede ser, eso es nuestro. Les costó muchísimo, le pasó lo mismo a Pablo y Bernabé, por eso Pablo escribe ese segundo capítulo en Efesios que Marilena leyó. Así que ya solo a la iglesia en Jerusalén, que era casi 100% judío, le costaba aceptar a los gentiles, pero particularmente a la iglesia de Corinto. Algunos dicen que Pablo escribió 3 cartas, otros dicen que escribió 4 cartas a esta iglesia. Parece que la primera no se perdió, no se conoce. Luego está 1 Corintios, que vendría a ser la segunda. Después hay una tercera que se perdió en el medio y está cuarta. Estas cartas salían y luego se copiaban y se circulaban por todas las iglesias. Cuando los judíos leyeron esta carta, se preguntaron, che, pero estos de Corinto son cristianos. Mirá las cosas que dice Pablo: rivalidades, facciones, orgullo, borracheras, el pecado del incesto, el hijo acostándose con la mujer de su padre, que no era su madre, pero que era la esposa de su padre, un pecado. Estaba allí en la iglesia, nadie hacía nada, nadie decía nada. Mal uso de la cena del Señor, glotonería, no entendían bien el tema de la resurrección. Dice, cuando usted lee 1 Corintios, dice, pero esta es una iglesia cristiana. A veces cuando miramos algunos programas por televisión, dice, estos señores son cristianos. En este contexto, Pablo escribe el versículo 13, pues al experimentar este servicio, glorifican a Dios por la obediencia de ustedes al Evangelio de Cristo y por su generosa contribución para ellos y para todos. ¿Qué quiere decir Pablo? Glorifican a Dios por la obediencia de ustedes al Evangelio de Cristo. Glorifican a Dios porque dicen, esto de Corinto, que vaya a saber cómo se convirtieron, cuánto de fe tienen, cuánto del Evangelio entienden, pero son nuestros hermanos, son creyentes, obedecen al Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque nos mandaron una ofrenda, hermano, espectacular. Eso es lo que está queriendo decir. Y Pablo los anima a estos creyentes. Manden, junten, recauden lo más posible para que la iglesia sepa de lo genuino de la fe de ustedes. La iglesia en Jerusalén estaba llena de gente pobre. Cuando se convertían, ya había comenzado por supuesto la persecución, años antes. Bueno, uno de los que empezó la persecución era Saulo de Tarso, que es Pablo. Entonces, la gente al convertirse perdía el trabajo, perdía la casa, perdía los amigos, perdía la familia, y había mucha gente pobre, y para colmo estaba pasando esa zona por un tiempo de pobreza generalizada. Así que estaban muy necesitados, y la ofrenda de estos hermanos de Corinto iba a venir en un momento muy especial. Hermanos,
obedecer la palabra de Dios es evidencia de lo genuino de nuestra fe. ¿Cómo podemos saber que una persona es cristiana? ¿Qué dijo Jesús? Por sus frutos lo conoceréis, no por su confesión solamente, pero para los creyentes, por cómo reaccionan, cómo viven, cómo actúan, cómo manejan su conducta, cómo manejan su vocabulario, cómo manejan sus recursos. Y estos cristianos son animados por Pablo. Ellos van a ver lo genuino de la fe de ustedes si envían una ofrenda generosa. En cuarto lugar, no solamente traer gloria al nombre de Dios, sino que al ofrendar estos de Corinto se iban a hacer de amigos. Porque el versículo 14 dice, además ellos orarán por ustedes, pues los aman por la superabundante gracia de Dios en ustedes. ¿Qué puede hacer un hermano pobre por un hermano rico? ¿Qué puede hacer? Orar. ¿Cómo pueden los hermanos pobres de Jerusalén devolverle a los hermanos en mejor posición de Corinto, que han enviado una superabundante, han recibido una superabundante gracia de Dios? ¿Qué es lo que dice? Orar. Hermanos, cada vez que ofrendamos al Señor, nos abrimos a la posibilidad de que otros se empiecen a preocupar o a pensar en nosotros y a orar por nosotros. Y también esta ofrenda iba a ser conocida no solamente por los hermanos de Corinto, sino por todos, como dice el final del versículo 13. Así que dos cosas que quiero mencionar. La primera, la oración de los pobres es la recompensa de los ricos. Ahora estos hermanos de Jerusalén comprueban que tu fe y amor son reales, les dice Pablo. Y por tu generosidad, estos hermanos van a estar orando por vos. ¿Y qué dice Santiago 5:16? La oración del justo es muy poderosa y efectiva. ¿Quién puede no querer que oren por él? Si alguien nosotros... Si algo podemos pedirle, ¿qué quiere, pastor? Y ore por mí. A mí me alienta mucho saber que hay muchos hermanos de la congregación que oran por mí y me lo dicen. Pastor, oro por usted, oro por los pastores de la iglesia, oro por los líderes, oro por los misioneros. Es uno de los mejores regalos que podamos recibir. Y el Señor te dice, mira, ofrenda, te vas a hacer de amigos. La gente te va a empezar a poner en su lista de oración y te va a llevar al trono de la gracia de Dios. Hay una parábola, no la voy a leer tampoco, así que la voy a pasar, pero léanla en su casa, Lucas 16, del 1 al 13, es la parábola del empleado astuto, difícil de interpretar, pero yo la prediqué, búsquenla ahí, cuando enseñé las parábolas 2, 3 años atrás, prediqué sobre esta parábola muy difícil, de un tipo que aprovecha su oposición para bajarle el subsidio o darle un subsidio a todos los clientes. Ya lo del subsidio estaba en aquella época. Entonces, ¿cuánto debes? 100. Anotá 50. No pagué los 50. No. Y el Señor, ¿qué dice? Esta gente es más astuta que muchas veces que los del reino de Dios. ¿Por qué? Aprovechan el dinero que tienen para hacerse de amigos. Hacete de amigos. Que cuando llegues al cielo te digan, por la ofrenda que vos pusiste, yo estoy acá. ¿Cuál es la pregunta que el Señor nos va a hacer cuando lleguemos al cielo? ¿Cuál es? ¿Viniste solo? Cuando vos ofrendás al Señor, a las misiones, a la iglesia, a los ministerios, lo que estás haciendo es hacerte de amigos. En segundo lugar, dice el texto, que estos hermanos te aman. ¿Quién no quiere ser amado? Todos. El ser humano nace con la necesidad de ser amado. Usted dice, pastor, usted está me diciendo que compre el amor. No, no compré nada, nadie compra. Pero cuando das, el hermano que recibe empieza a quererte
empieza a reconocerte, empieza a pensar en vos, piensa, ora por vos. Y tu vida se llena de la fragancia de la comunión y del Espíritu Santo. Ahora, termina el pasaje con un texto extraño. Versículo 15, demos gracias a Dios por su don inefable. O, otra versión, gracias a Dios por lo que nos ha dado. Es tan valioso que no hay palabras para describirlo. ¿Cuál es el don inefable que Dios nos ha dado? ¿Quién es? Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nos dio a su Hijo. Ahora, ¿por qué Pablo termina este pasaje en donde les está pidiendo que ofrenden a los de Corinto con este texto, que es como una bendición? Yo creo que termina con esta frase porque lo que nos quiere es mostrar el quinto beneficio de cuando somos generosos en nuestra ofrenda. ¿Cuál es? Nos parecemos a Dios. ¿Quién es el que ha ofrendado generosamente? Dios. ¿Quién es el que ofrendó sacrificialmente? Dios. ¿Quién es el que ha ofrendado por puro amor? Dios. ¿Y qué es lo que se espera de sus hijos? Que le imitemos. Efesios 5:1. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados. ¿Y cómo puedo imitar a Dios? Amando al pueblo, dando. 5 beneficios que rescatamos en este pasaje como resultado de ofrendar a Dios generosamente. A ver, le robo 5 minutos más. ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia de Corinto? ¿Ofrendaron o no ofrendaron? Porque esta carta es anterior. Es una carta que Pablo escribe exhortándoles. ¿Cómo podemos saber si ofrendaron o no? Pablo le dice a los creyentes que los va a ir a visitar. Le escribe esta carta y más o menos se demora de que escribe la carta hasta que llega 2 meses. Pablo está en la zona de Macedonia. ¿Tenés el aparatito ese? No. Pablo está en la zona de Macedonia cuando escribe esta carta, visitando a Filipos, a Tesalónica, a Berea, a esa zona. Y le escribe una carta a los de Corinto, que es la provincia o la zona llamada Acaya. Más o menos tarda 2 meses entre que escribe la carta y viene. Y al llegar a Corinto, Pablo se queda 3 meses más. Así que según el estudio que podemos hacer, sacando versículos de distintos lados, los de Corinto tuvieron 5 meses para juntar una ofrenda para los pobres en Jerusalén. Desde que Pablo escribió y la mandó por Tito la carta, hasta que Pablo se fue llevando la ofrenda. Ahora, ¿cómo podemos saber un poco de eso? Porque cuando Pablo estuvo en Corinto esos 3 meses, desde allí Pablo escribió la carta a los romanos. Entonces, cuando uno lee la carta a los romanos, dice, ¿de dónde la escribió? De Corinto, en el contexto de una iglesia que está juntando ofrendas para mandar a Jerusalén. En el capítulo 15, versículo 25 dice, pero ahora voy a Jerusalén para servir a los santos. Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció que era lo correcto y se sienten en deuda con ellos. Así que la gran pregunta que nos hacemos, ¿ofrendaron o no ofrendaron? Evidentemente sí. Pablo escribe esta carta antes de irse de Corinto y dice, los de Macedonia, que eran pobres, que nos pidieron que les dejáramos participar de la ofrenda, como los de Corinto han levantado una tremenda ofrenda. Y cuando él narra su viaje en Hechos 24:17, dice, después de algunos años fui a mi pueblo para llevar limosnas y presentar ofrendas. Es decir, que los de Corinto
entendieron el mensaje, ofrendaron al Señor y seguramente fueron muy bendecidos. Amén, hermano. Así que termino haciendo estas 5 preguntas que tienen que ver con los 5 beneficios. ¿Querés ser amado especialmente por Dios? ¿Querés disfrutar de la generosidad de Dios sobre tu vida? ¿Querés que Dios sea glorificado? ¿Querés hacerte de amigos que oren por vos? ¿Querés ser como Dios? Sembrá generosamente y vas a recoger generosamente de la mano de Dios. Amén. Este es un mensaje que exige fe. No para escucharlo, todo el mundo lo ha escuchado muy atentamente, les agradezco que nadie se durmió, pero no alcanza con esto. No solo, y creerlo también es bueno, que lo crean, pero la fe sin obras es muerta. Que este mensaje del otro domingo y te cambie tu manera de ofrendar, cambie tu manera de ver cómo manejar tus recursos, cambie tu manera de ver qué vas a hacer con lo que el Señor ha puesto a tu cuidado. Me contaban de un hermano que se murió y dejó propiedades. Era un hombre que Dios, o por su profesión, Dios había prosperado y tenía varias propiedades. ¿Y saben qué pasó? Aparecieron personas extrañas y juicios. Finalmente, todas las propiedades que este hombre dejó fueron a parar en manos del gobierno o de gente que la usurpó. ¿Sí? Dios te puede dar un montón de cosas. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? Y Dios quiere decirte, si me la das, yo te la multiplico. ¿Crees esto? El domingo que viene, cuando pongas la ofrenda, se va a mostrar si crees o no crees. Amén. Yo dije hace 15 días que el Señor nos había bendecido, que este mensaje no lo damos en un contexto de necesidad o de pobreza. La verdad, hermanos, que el Señor ha sido bueno, es muy bueno con nosotros, como iglesia, muy bueno. Y un hermano vino y me dijo, quizá el Señor esté siendo bueno, porque el año pasado la iglesia fue muy generosa cuando compramos la propiedad. Y digo, es verdad, no me había dado cuenta de eso. El año pasado desafiamos a la iglesia a ofrendar y los hermanos ofrendaron generosamente. Y el Señor vio eso. Y ahora nos está dando más. Estamos construyendo aulas para el primario. Más tarde vamos a construir aulas en el secundario. El proyecto crece. No estamos necesitados de que nadie diga, ay, tengo que dar porque hay que pagar la deuda. No des por necesidad. Lo que quiero es motivarte a dar con alegría. Voy a invertir, lo voy a probar a Dios, le voy a ofrendar a Dios. A ver si esto funciona. Porque si esto no funciona, capaz que la salvación eterna tampoco funciona. ¿Cuántos creen que la salvación eterna, la promesa de la eternidad, funciona? ¿Cuántos creen que esto de que si vos le das, Dios te devuelve por crecer funciona? Claro. Y dice el texto, Dios ama al dador alegre. Y dice una versión, no dice ninguna versión, lo extrapolo yo. Y Dios ama a la iglesia que ofrenda con alegría. ¿Ustedes se creen que Dios no está contento con que estemos ofrendando y estamos dedicando más del 15, casi el 20% de todos los recursos que recibimos para sostener a los misioneros y sostener un montón de actividades del servicio? Está contento, pero dice, pero les quiero seguir dando más. Si se abre la ventana, se va a caer sobre nosotros bendiciones que sobreabunden como nunca.
¿Quién quiere ser rico? A la manera de Dios. Entréguele, siembre, pruebe, y el Señor va a bendecir nuestra vida. Amén, hermano. Padre, te damos gracias por este mensaje, por esta tu palabra. Que podamos, Señor, ser no solamente oidores, sino hacedores. Que como resultado de haber descubierto estos beneficios que produce el sembrar, al dar nuestra ofrenda, Señor, podamos convertirnos en ofrendantes generosos, pero no esperando recibir para disfrutarlo, sino esperando recibir para volver a dar más y entrar en un círculo virtuoso de prosperidad divina para bendecir la vida de todos aquellos que están necesitados y necesitan de nuestra ayuda y necesitan de tu palabra. Señor, que nuestra iglesia sea conocida como una iglesia generosa. Que cada hermano de esta congregación, Señor, que ha sido desafiado, sea un obediente a tu palabra y comience a ofrendar como nunca antes ofrendó. Y nunca falte alimento en tu casa. Y podamos no solamente sostener a los misioneros que hemos enviado, sino poder enviar otros, muchos más misioneros, a los que te pedimos, Señor. Y yo te pido en esta noche, después del testimonio de Marilyn y Willy, que conmuevas, perturbes, llames, inquietes a los hermanos con dones, talentos, capacidades, a los que has preparado, que puedan decir: dejo mi trabajo, dejo mi empresa, quiero invertir en el reino de Dios, quiero ser otro misionero de la iglesia a cualquier parte del mundo. Levanta obreros para la mies, Señor. Mientras tanto, ayúdanos a ser sabios administradores de todo lo que tú nos das. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. El próximo domingo vamos a tener a la familia Perfetti aquí con nosotros, los misioneros en los Emiratos Árabes. ¿Qué año este? Nunca había pasado. Todos los misioneros pasaron los Lobotrico, los Orlando, los Asati, ahora los Vega, y vamos a tenerlo a los Perfetti hasta los primeros días de enero, cuando se casa su hijo. Así que Luis está muy entusiasmado porque viene preparado a dirigir el culto, va a dirigir la adoración el próximo domingo, Luis. Así que vengamos dispuestos a cantar, Y también nos van a contar de lo que están haciendo allí en los Emiratos Árabes. Eso el próximo domingo. La gran celebración es el 18. Agéndelo, anótese, no deje de faltar. El domingo que viene vamos a dar todas las indicaciones, porque necesitamos mucha ayuda. Vienen los anexos, viene el grupo Tupanoi y tenemos un montón de cosas. El programa va a comenzar a las 7.